Pregunto por mi patria, por su noche inacabable y su leyenda. Toco los ojos de los ancianos, respiro en el sueño de las doncellas y pregunto por mi patria y mi niñez. Esta escena transcurre a mediados de la década del 70 en un aula de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El profesor que recita su poema El extranjero es Washington Delgado, que no solamente fue poeta, también narrador, periodista y un profesor erudito y fascinante que marcó a varias generaciones de alumnos. Él fue uno de los poetas más representativos de la generación del 50, con poemarios como Historia de Artidoro o Formas de la ausencia. Fue un personaje clave para nuestra cultura. Hoy vamos a repasar su vida y obra, porque esto sucedió en el Perú. Él iba por todo, ya, pero defendía la necesidad de que la poesía, digamos, esté al servicio de los demás. Todos los que lo recuerdan como un muy buen profesor, entrañable, dispuesto a escuchar, ¿no? Y sobre todo con un gran conocimiento de los temas que abordaba. Vinculaba en su tejido discursivo, vinculaba el cine, vinculaba la literatura, vinculaba la vida real, ¿no? Era tener muy próximo el conocimiento. Washington Delgado nació en el Cusco el 26 de octubre de 1927. Sus padres fueron Juan José Delgado y Rosa Tresierra Galarreta. En 1931 la familia se trasladó a Lima, viviendo primero en el centro de la ciudad y poco después en la urbanización Santa Beatriz. Washington aprendió a leer desde muy pequeño, favorecido por la biblioteca de su padre. Sus estudios escolares los cursó en el Colegio Angloamericano, siendo un destacado alumno. En 1949, Washington ingresó a la Pontificia Universidad Católica a estudiar Letras y Derecho. Un año después, se trasladó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo en 1969 los grados de bachiller y doctor en literatura. Allí, en San Marcos, Washington Delgado se convertiría en un extraordinario profesor. Uno de sus discípulos sería el también poeta y maestro Jorge Eslava. Bueno, Jorge, gracias por acompañarme en este recorrido por la historia, la vida, la obra de este poeta que debo decir, y intelectual, yo no lo tenía tanto en el registro y seguramente muchos de los que no van a ver tampoco, pero me gusta empezar siempre con lugares vinculados con su vida, su obra, su trabajo profesional, y aquí en la ciudad universitaria de San Marcos es un lugar vinculado a Washington Delgado. ¿Por qué es un lugar vinculado a él? Todo lo contrario, el agradecido soy yo porque ese es un lugar sumamente emotivo, es la antesala del patio de letras. Y le denominábamos el Bosquecillo. En esa época, en los 70s, que yo conozco a Washington Delgado, que es un personaje emblemático de San Marcos. Este era un lugar más bien descuidado, con árboles resecos, arbustos, champas de tierra, pero era el espacio del debate, de combate ideológico. Para algunos un territorio comanche, para otros un espacio de solidaridad, porque acá se acogía a los trabajadores, a los sindicatos, a los mineros. Y en los 70, cuando lo conocí, tenía una apariencia todavía de un hombre bonachón, juvenil, con sus camisas de colorinches. Psicodélico. Psicodélica, efectivamente, y un gran fumador.
Era un hombre bajo, grueso, muy apacible en su andar, ¿no? Un eximio conversador, un gran conversador. Era un hombre más bien que celebraba la vida, le gustaba la conversación, le gustaba el buen vino, tenía la dicción, la prosodia del buen castellano, con algunas consonantes muy bien marcadas. Entonces realmente era encantador escucharlo. Lo conocí a finales de la década del 60, cuando dictó el curso que yo seguía de literatura castellana, ¿no? Él era un profesor auxiliar en ese momento todavía. Después fui su amigo. Lo frecuenté bastante, relativamente bastante, conversé mucho con él. Era una persona muy agradable, con la que daba placer conversar de muchos temas, ¿no? Sobre todo de literatura, que era su gran pasión. ¿Cómo fue tu encuentro con Washington Delgado en el sentido de qué vino primero? ¿Si conociste su obra primero o lo conociste Providencial. a él como persona? Me matriculo en 3 cursos de literatura. Uno de los cursos lo dictaba Washington, que era su especialidad, el Renacimiento español, la literatura del Siglo de Oro. Y yo me quedé deslumbrado porque Washington Delgado era un profesor subyugante. Y yo diría que conocer a Washington como maestro y luego como persona y como poeta decide mi vocación para estudiar literatura. Yo lo conocí en la Universidad Católica siendo su alumno y me asombraba la versatilidad con la que manejaba los temas. Muy de cuando en cuando decía un poema de memoria o sacaba uno y lo leía, pero podía, digamos, interesar literalmente sin dormir a nadie nunca. Y además tenía una característica, que no se iba cuando terminaban las clases, sino que salía y se quedaba conversando en el patio un ratito con los alumnos o más de un ratito. Daba unas clases tan fascinantes que yo le escuchaba decir a Jorge Puccinelli, que en esa época era, si no el decano, era una de las autoridades más importantes en San Marcos, que la persona que más se parecía al maestro Porras en términos de discurso y de ademanes y de gesticulación era Washington Delgado. No solo era bondadoso, sino que proyectaba esa imagen, ¿no? La misma lentitud de sus movimientos, por ejemplo, su hablar pausado, muy cuidado, en el uso de los términos, en la precisión, su sonrisa, su gusto por los pequeños placeres, transmitían una imagen de intimidad, digamos, ¿no? Que los alumnos percibían también. Washington se sentaba, daba unas caladas profundas a su cigarrillo y despedía unas bocanadas que desaparecían su imagen frente a nosotros. Y mientras iba echando esa bocanada, iba dando su clase, leía muy bien poesía. Me acuerdo que recitaba casi exactamente piezas de Lope de Vega, era un especialista en Lope de Vega. Había sus 2 tesis, tanto la tesis de bachiller como la tesis doctoral, eran sobre Lope de Vega, o evocaba capítulos íntegros del Quijote. Esta huella, ¿no?, que dejó en mí de que la lectura era lo más importante y fundamental si a uno le interesaba la literatura, ¿no? Y lo segundo, que yo que luego también he escrito un libro sobre Flora Tristán y Peregrinaciones de una paria, siempre recuerdo la última conversación con él caminando en San Marcos, comentándole lo de Flora Tristán y él siempre muy amable diciéndome que tomara en cuenta la tesis de Ferre Villa que había ya en la Universidad Católica que él había asesorado, ¿no? Él era una persona, digamos, que estaba pendiente también, digamos, a los intereses que sus alumnos teníamos en todo momento.
Según Miguel Gutiérrez, los alumnos de Washington Delgado sentían que con su sola presencia y su voz, generaba un espacio de libertad donde podían discurrir todas las manifestaciones literarias y las manifestaciones del pensamiento. Es interesante notar que Washington Delgado no solamente daba clases en el aula, sino también en espacios informales como en cafés o en su propia casa, primero en Lince y luego en Miraflores, hasta en el caos delirante de un mercadillo informal del centro de Lima, como sucedió alguna vez en la década de 1990. Era profesor en la escuela de posgrado en literatura y las clases se dictaban en el TUS, en el Teatro de la Universidad de San Marcos, que estaba en Jirón Lampa. Sí. En esa época el Jirón Lampa se había constituido como un gran mercadillo de baratijas y Washington Delgado llegó a la puerta del Teatro de San Marcos y estaba cerrada porque había una toma de local, que era muy habitual en la universidad. De modo que no podíamos tener la clase dentro de ese local. Y fueron llegando los estudiantes. Entonces Washington, muy suelto de huesos, empezó a dar la clase delante de nosotros en plena Cachina. Notó eso uno de los vendedores de baratijas ahí cerca, entonces le alcanzó un banquito a Washington Delgado y él se acomodó en el banquito y siguió dando su clase rodeado de alumnos como si estuviera en un anfiteatro, como si fuera una gran cátedra. Como si fuera un ágora romana, Como si fuera una ágora griega, efectivamente. Yo iba a su casa, él vivía en José Leal, Guara 9. A su casa se entraba por un largo corredor y de pronto al fondo se anchaba y ya había sitio. Y salíamos a veces a algún café por ahí cerca. Como éramos amigos y a veces terminábamos o las clases o una reunión, ya cuando yo era profesor, entonces salíamos juntos. Y por conversar con Washington, resultaba también muy agradable llevarlo a su casa, ¿no? Mi casa estaba antes y él, como era, le decíamos, muy comodón, él iba feliz ahí conversando adelante. Llevé un curso con él sobre Gustavo Adolfo Bécquer. Hubo una veintena de matriculados, pero tan pronto se enteraron que era Bécquer, que era una figura no bien vista, digamos, por el sanmarquino combativo de los 70. Hubo una diáspora, ¿no? Y nos quedamos 3. Entonces, con 3 alumnos, Washington, en lugar de desplazarse al aula, nos invitaba a un café. Y eso me dio San Marcos, ¿no? Aprender que el conocimiento no solo estaba en la atmósfera del estudiante del aula, sino fuera del aula, ¿no? Le interesaba mucho que fuéramos lectores, lectoras, ¿no? En ese momento había una especie como de mentoría, algo así que cada alumna elegía la lectura de varios libros y los profesores y profesoras te chequeaban o no te chequeaban, ¿no? Miraban si efectivamente habías leído tus novelas o tus libros de poesía, ¿no? Esta insistencia en la literatura, en la lectura de los libros, era un tema muy fundamental en Washington Delgado. Washington Delgado tuvo un feliz matrimonio con Rosalía García Alfaro, con quien se casó en 1955 y tuvieron 3 hijos, Luis, Sonia y Pablo. También dictó clases en la Universidad Católica, pero solo hasta 1960, pues no se le renovó el contrato. Por entonces, dicha universidad funcionaba en la Plaza Francia. La Católica no era lo que fue en años posteriores. Era un recinto muy, digamos, muy conservador. Y la mayor parte de los alumnos venían de colegios que se llamaban privilegiados, ¿no? El colegio Markham, el colegio Recoleta, Inmaculada.
De ahí venían casi todos. Y había unos cuantos, entre los cuales estaba yo, que éramos de provincias. Y Washington Delgado era de provincias. Cuando él se retiró, que fue el año 60, o lo retiraron, aunque después lo llamaron, después de años, hubo un recital en homenaje y para mí fue algo deslumbrante ese recital. El que quedó, digamos, clarísimamente como poeta fue Javier Heró. Y la gente estaba entusiasmada. Washington Delgado no concurrió. Supongo que no se sentiría bien de ir a donde le estaban diciendo que se vaya, ¿no? Entre los jóvenes alumnos que participaron del recital en desagravio a Washington, sobresalió Javier Heró, quien recitó su poema Mi casa muerta. Heró moriría en 1963, acribillado formando parte del Ejército de Liberación Nacional. Ante esa tragedia, un conmovido Washington Delgado escribiría lo siguiente. Javier Heró tuvo el valor de escoger su muerte. Tuvo el privilegio de que su muerte no fuera banal ni egoísta. Tuvo la fortuna de morir por los demás. Pasará el tiempo y un día nadie sabrá ni su nombre. Pero murió por nosotros, por los amigos y por los enemigos, por los pobres y por los ricos, por los señores y por los esclavos. Murió, en fin, por una historia que no se puede detener. Washington quería profundamente a Javier Heró y Heró creo que tenía la misma condición que yo con Washington, o sea, casi como un familiar. Se querían mucho. Entonces, para Washington Delgado fue una sorpresa la muerte de Heró, y para mí también. Entonces ahí es cuando escribió ese artículo, cuando murió Heró. Los reconocimientos no le fueron esquivos a Washington Delgado. En 1953 ganó el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano de Fomento a la Cultura. Y en 1979, el primer premio en el concurso Copé de Cuento con su relato La muerte del doctor Octavio Aguilar. Con un cuento estremecedor. Es un profesor que muere dando una clase sobre José María Eguren. Está explicando en la pizarra el poema Los Reyes Rojos y muere. Y se da cuenta que está muerto, es consciente que está muerto, pero no puede dejar la cátedra, no puede dejar la clase sin terminar. Entonces termina la clase, regresa a su casa, almuerza y está muy preocupado de que su mujer se dé cuenta de que él ya está muerto. Toma la siesta, pero la siesta es interrumpida porque viene una comisión de San Marcos a pedirle que él asuma el cargo de decano. Entonces es como una sombra grave, oscura, de la necesidad de ser un profesor a pesar de todo. Washington Delgado perteneció a la llamada generación de 1950, compuesta por notables narradores y poetas. Washington es uno de los más destacados poetas peruanos del siglo XX. Pertenece a la llamada generación del 50. Que fue una de las más brillantes promociones de la poesía en el Perú. Esta tradición la tradición moderna, se inicia con Eguren, sigue con ese grupo de poetas entre los que están Martín Adán, Westphalen, etc., y se consolida con esta generación brillante del 50. Los años 50, una generación portentosa, ¿no? Es una generación de varias personalidades que se acercan a la literatura de distintas formas, ¿no? Y la poesía es una de las formas particulares que tienen los jóvenes de esa época de hablar de su vida y de su contexto, ¿no? Él pertenece efectivamente a la generación del 50, que está conformada por grandes poetas, ¿no? Desde Ejerson, Blanca Varela, Javier Sologuren, hasta los poetas más jóvenes como Romualdo. Y es una época que se caracteriza por una escisión en la poesía, que es un parteaguas que hacen los críticos entre la poesía intimista y la poesía comprometida, la poesía social, ¿no? Eran años con un hervidero ideológico muy, muy fuerte, ¿no? Se ha dicho que
esta generación podría dividirse entre los poetas puros y modernos, pero esta es una simplificación. De hecho, hubo preferencias hacia uno u otro lado. Washington participó de las dos tendencias, por así decirlo. Sus conocimientos de poesía eran muy vastos, no se limitaban, como uno podría pensar, a los de literatura española. Cuando ubican a Washington en la generación del 50, que es donde se lo ubica, yo digo que también hay que recordar que en esa generación hubo mujeres, no solamente Blanca Varela, ¿no? Y una importante es Carmen Luz Bejarano, que le dedica, ¿no?, la tesis, dos tesis, ¿no?, a Washington Delgado, que es esta poeta, ¿no? Está también Cecilia Bustamante, está Yolanda Westphalen, que también estudiaba en ese momento en San Marcos, en filosofía. Está Julia Ferrer, ¿no? Entonces digo que Washington Delgado forma parte de una generación donde había mujeres. Lo que pasa es que las mujeres estaban poco visibles, ¿no? Y Washington empieza a publicar una poesía muy intimista, muy de meditación interior, muy próxima a cierta poesía que hacía la generación del 27. El primer libro de Washington, Formas de la ausencia, que es del año 55, está muy cerca a la poesía neorromántica, digamos, de Pedro Salinas, un gran poeta español. Formas de ausencia, que es su primera muestra y que realmente nos muestra a un Washington Delgado capaz de construir a la figura del otro. ¿A partir de qué? A partir de la imagen justamente de esa ausencia, a partir de esa imagen de no tener aquello que de pronto se puede añorar y que a través de una palabra precisa como el amor, como el acto mismo de querer hacerlo presente mediante los recuerdos, genera una intensidad poética de un enorme calibre. Él tenía un libro que se llamaba Formas de la ausencia, que es del año 52, cuando lo escribió, que es un libro de poemas de amor y que sigue la línea de Pedro Salinas, el poeta español. Y yo, gracias a Washington Delgado, conocí a Pedro Salinas y lo admiro muchísimo hasta hoy día. Me parece un gran poeta de amor. Encontramos desde los primeros libros de Washington Delgado esas referencias, esos ecos, como dice el poeta Hildebrando Pérez, esa oreja española que viene, por supuesto, de la generación del 27. Washington Delgado es un poeta que recoge esa tradición, se nutre de esa tradición para brindar luego, por supuesto, unos poemas de un conocimiento enorme de esa tradición española. Él era muy admirador de, sobre todo, los poetas de la generación española del 27, ¿no? Cernuda, Guillén, Lorca, obviamente, y del teatro clásico español, ¿no? A Formas de la ausencia, publicado en 1955, le siguió otro libro de poesía, Días del Corazón, de 1957. Entre 1955 y 1958, Washington radicó en Madrid, España, donde estudió literatura española. En los próximos años, Washington Delgado va publicando varios libros hasta que aparecen Días del Corazón, El extranjero, que son textos mucho más cercanos a esa realidad concreta y, si no el compromiso político, sí una vinculación con la reflexión política. El extranjero, en el que a todas luces es esta imagen del destierro, es la imagen de incluso no un desterrado estrictamente en un sentido geográfico, sino un desterrado, por decirlo así, a partir de la palabra, a partir de lo que quiere plasmar en el verso, o de esas mismas tensiones entre el escribir y querer aproximarse a una realidad y pues ir por otra, ¿no? O ir a la cacería de otra. Washington pasa de ser un discípulo muy aplicado de Pedro Salinas para recibir la potente influencia de Bertolt Brecht, un dramaturgo y un poeta alemán que tenía un gran compromiso con su medio social. Entonces, Washington Delgado, como ocurre con Romualdo, son dos poetas que transitan con bastante destreza
y profundidad entre la poesía intimista, la poesía llamada pura, y la poesía concreta, política, comprometida. En 1959 fue publicado el libro de poesía de Washington Delgado titulado Para vivir mañana. Para vivir mañana. Mi casa está llena de muertos, es decir, mi familia, mi país, mi habitación en otra tierra, el mundo que a escondidas miro. Cuando era niño, con una flor cubría todo el cielo. ¿De qué cuerpo sacaré ahora sombra para vivir con un poco de ternura? Escucharé a los muertos hablar para que el mundo no sea como es, pero debo besar un rostro vivo para vivir mañana todavía. Para vivir mañana, debo ser una parte de los hombres reunidos. Una flor tengo en la mano, un día canta en mi interior igual que un hombre. Pálidas muchedumbres me seducen. No es un instante de alegría o de tristeza. La tierra es ancha e infinita cuando los hombres se juntan. En 1965, Washington Delgado publicó su poemario Parque. Lo hizo en la editorial La Rama Florida, dirigida por su amigo, el también poeta, Javier Sologure. Parque, pese a esa sencillez, me hace recordar incluso a un José María Eguren, por el tratamiento del verso, por lo sincrético de los versos, por aquellas imágenes relacionadas con la naturaleza. El propio título de Parque ya alude a la cotidianidad, a la naturaleza, a la sencillez, y los versos van justamente en esa línea. Los versos apuntan, curiosamente, a esa reflexión, a esa cotidianidad, a ese sujeto que transita por el espacio de la naturaleza y que le es tan propio, por supuesto, en ese ánimo de recrear una lírica sencilla, acaso también muy personal, muy íntima. Washington Delgado se dedicó también al periodismo. Escribió artículos culturales en revistas literarias, en el diario El Peruano, en la sección Bagatelas del suplemento El Dominical de El Comercio y en Caballo Rojo, suplemento del diario Marca. Literatura, antropología, poesía, teatro, escritores peruanos y extranjeros, la vida bohemia, la universidad, entre otros temas, eran abordados con erudición y amenidad por la estupenda pluma de Washington Delgado. Hace un año hubo un partido entre poetas y narradores en el estadio de Barranco. Lamentablemente, ganaron los narradores. Ese día, fútbol y poesía no estaban tan emparentados como en realidad lo están. Lo que acaba de leer Washington Delgado es la parte final de un artículo llamado Fútbol y Poesía que publicara en el diario El Comercio, específicamente en su suplemento dominical. En este artículo, publicado el 19 de octubre de 1997, compara la función estética del fútbol con la función estética de la rima en la poesía. Pone de ejemplo un gol no producto del error del referee, sino de una jugada extraordinaria como puede ser un gol olímpico. Y ese gol se vive con la misma intensidad y pasión que una rima que usa una palabra sorpresiva y con mucho efecto. Interesante símil. Washington apreció la poesía de varios autores peruanos. Entre ellos César Vallejo,
a quien consideró un poeta universal, alejado de los lugares comunes, un poeta de la realidad diaria en quien reconocemos al hijo, al hermano. En un artículo llamado Acabada la batalla y muerto el combatiente de 1978, Washington escribió: la popularidad de Vallejo no es la del juglar que canta y encanta por igual en la plaza, el palacio y el monasterio, y que en su canción obedece al imperativo de los tiempos, al acontecimiento último, a la moda verbal predominante. La popularidad de Vallejo es, en todo caso, la del clásico, donde siempre encontramos placer, sabiduría, reflexión y asombro. Me dijo: lo que normalmente se considera vallejiano en los poetas del 50, en realidad es influencia de Neruda, porque a Vallejo lo conocimos tarde. Y solamente se hizo muy conocido Vallejo a partir de la edición argentina de toda su obra. Y tenía razón, porque Heraldos fue publicado el 17, Trilce 4 años después. Hay una edición de Trilce en España, pero tampoco circuló aquí. Y la edición de Porras de los poemas humanos, una edición muy corta, que creo que era de 300 ejemplares. Esto es positivo para los poetas de la generación del 50, porque la presencia de un gran poeta puede aplastar a los que recién se inician, ¿no? En el sentido de que su influencia es tan grande que los puede hacer vallejianistas, digamos. Pero el conocimiento de Vallejo ya los encuentra formados. Entonces es una influencia benéfica, por así decir, ¿no? En 1969, Washington publicó Destierro de por vida. Al año siguiente, su obra Un mundo dividido, volumen compilatorio de sus poemarios, escritos entre 1955 y 1969. A continuación, tendría un largo silencio poético. Regresaría en 1988 con la publicación de la antología personal Reunión Elegida. Hay un receso en su producción poética o en su publicación poética. Un largo silencio. Y un silencio extenso, ¿no? Situémonos en qué época deja de escribir y por qué deja de escribir, y también por qué regresa a publicar en todo caso. Washington había publicado el año 70 con la Casa de la Cultura, que pasó a ser el Instituto Nacional de Cultura, publica un libro que se llama Un mundo dividido, y el día de la presentación de ese libro, que tuvo aire de exequias, porque Washington públicamente se despide de la poesía. Dice que desconfía de los alcances de la poesía no va a transformar la realidad, de modo que deja de escribir poesía, por lo menos es lo que anuncia. Muchos pensamos que era un silencio de producción, pero Washington había seguido escribiendo. Cuando yo creo Colmillo Blanco, uno de mis objetivos era publicar a Washington Delgado. Y al comienzo me dijo que no tenía poesía, pero luego empezamos a hurgar entre sus archivos, sus papeles, y hicimos una antología con lo publicado de Washington Delgado hasta el año 69, 70, y luego descubrimos que habían poemas inéditos de Washington. Entonces preparamos una antología que Washington tituló Reunión Elegida, que estaba compuesta por poemas éditos y una buena cantidad de poemas inéditos. Dentro de esos poemas inéditos había un libro extraordinario, Historia de Artidoro, que lo publicamos pocos años después como un libro independiente. De modo que Washington Delgado reaparece en escena poética de una manera bastante potente, ¿no? Porque es uno de sus libros más emblemáticos, ¿no? Historia de Artidoro es un libro que condensa un poco una visión del Perú asiaga, triste, porque en Historia de Artidoro es la historia de un personaje que nunca se sabrá, es una especie de Pedro Páramo, nunca se sabrá si está vivo o muerto, se supone que es un fusilado de las fuerzas
subversivas en el Perú de los años de la violencia política, y que Washington Delgado, entre comillas, resucita y hace pasear por las calles de Lima. Y es en gran medida un alter ego de este intelectual que fue Washington. La gente pasaba por la calle. Corrían los automóviles a citas imprevistas y arriba llameaban las nubes mientras Artidoro miraba el rostro de la muerte. ¿Con qué objeto vivir? ¿Para qué pelear? ¿Por qué morir? Desdeñoso semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte. Artidoro engrameó la testa y por las calles enmarañadas de la ciudad de los precios caminó como los viejos caballeros, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. Lo que sí hay una constante en la poesía de Washington Delgado, ¿no? Un cierto pesimismo que solo por momentos se aminora, pero que se hace también evidente en los últimos poemas. O sea, hay una línea de continuidad. Pero también hay un ámbito que me parece interesante, que él prologa muchos libros. Sí. Es un gran conferencista, ¿no? Tenía tú lo has dicho, una memoria prodigiosa, etc. Y hay una anécdota que me la has contado, que prologa libros sin haberlos leído. Washington era muy conocido por su generosidad y su manera de estimular y de querer, de apapachar a los nuevos poetas, narradores. Entonces, cada vez que presentaba un libro con Colmillo Blanco, o muchas de las veces que lo hacía, recurría a Washington Delgado para que hiciera un texto de contracarátula, o presentara el libro, o hiciera un prólogo. Entonces, un día, entre broma y broma, Washington me dice: mira, he adquirido tanta destreza presentando libros que puedo incluso presentar un libro que no ha sido escrito, ¿no? Y nos reímos y festejamos, y se jactaba de alguna manera modesta de que él tenía tal cancha para presentar libros. En el campo de la crítica, Washington Delgado publicó 2 tratados panorámicos: Historia de la literatura republicana en 1980 y De Amarilis a Concolor Corvo en el 2002. Sino los estudios de literatura peruana. Eres un especialista de la literatura colonial peruana, un gran lector de las crónicas, de la literatura del siglo XVII, XVIII, las figuras representativas de nuestra literatura, sino, sobre todo, un testigo cercano de toda la evolución de la literatura de la República en el Perú, ¿no? Lo que él subtitula el libro Literatura Republicana Peruana, la literatura independiente del Perú, que parte de Mariano Melgar, el poeta arequipeño, que tiene unas vicisitudes en su vida, una vida bastante aventurera. Su tesis universitaria, su propuesta incluso para entender la propia realidad de la literatura peruana en su clásico libro de Historia de la Literatura, que sin duda alguna muestra en los años 80 ya un intento de sistematizar, por decirlo así, ya a finales del siglo XX, o brindar una nueva propuesta de en qué consistía o cuál es ese desarrollo de una literatura peruana caracterizada tanto por su complejidad, diversidad y por la atención que incluso lleva el mismo nombre de literatura peruana. Al igual que Manuel González Prada o José Santos Chocano, Washington Delgado también le cantó a los caballos en su poesía. En 1988 publicó un poema donde retoma la influencia del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht. A veces pienso que debería dejarlo irse libremente en busca de su propia muerte. Y los prados lejanos, sin los cuales yo no podría vivir, guardo un caballo en mi casa, desesperadamente encadenado a mi sueño de libertad.
En su obra Canción Española, Washington Delgado escribió un poema llamado Envío, en donde también nos muestra un caballo blanco montado por Santiago Matamoros, convertido en Santiago Mataindios durante el cerco de la ciudad del Cusco por las tropas de Manco Inca en 1536. Ahí nos revela que Santiago baja de los cielos, pero encuentra un escenario contrario. Leamos. De la sombra te miran los que murieron. San Santiago del Cusco, muy caballero, pisa tierra peruana, no quieren verlo. A su España se vuelve, no quieren verlo. Por el mundo camina, no quieren verlo. San Santiago del Cusco, muy caballero, a su cielo regresa con torvo ceño, no quieren verlo. Decano de la Facultad de Letras de la Universidad San Marcos en los años 80, Washington ganó el premio Juan Mejía Vaca a fines del siglo XX. Fue además incorporado como miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y declarado Patrimonio Cultural Vivo de la Cultura Peruana por el Instituto Nacional de Cultura. El año 94, cuando Julio Ramón Ribeiro gana el premio Juan Rulfo y no estaba en condiciones de salud como para asistir al acto de homenaje, le pide a Washington Delgado que vaya en representación para recibir el premio de Julio Ramón Ribeiro y dar el discurso de orden, de modo que sí tuvo trabajo de compromiso social, digamos, y de gran responsabilidad. El Nuevo Milenio encontró a Washington Delgado trabajando en el Ministerio de Educación junto a Osvaldo Reynoso, Jorge Eslava y Jessica Rodríguez, revisando los borradores de su libro Cuán impunemente se está uno muerto, que se encontraba en proceso de edición en España. Uno de los últimos libros del gran Washington Delgado, Cuán impunemente se está uno muerto, es uno de los versos de Vallejo. Definitivamente la tradición peruana está muy presente allí. Vallejo es un referente capital, es un referente que le da a Washington Delgado no solamente versos, no solamente los temas, sino también la hondura para poder entender y comprender lo que significó el Perú. No solamente el Perú de Vallejo, sino ese Perú que constantemente está viviendo y visitando Washington Delgado. Un punto importante para resaltar es que casi toda comisión que se organizaba de homenaje a César Vallejo, porque Washington fue un gran especialista de la obra de Vallejo, siempre fue presidida por Washington Delgado. Los últimos años él estaba revisando los borradores de su último libro, el último libro que se publica en España de manera póstuma, se titula Cuán impunemente se está uno muerto, que es un verso de Vallejo, que es una poesía bastante grave y triste. Luego estábamos trabajando en esta comisión de apoyo, de asesoría al Ministerio de Educación. De ese modo, yo diría, tranquilo, revisando sus escritos, reuniéndose ocasionalmente con amigos. Era muy amigo hasta los últimos años de Alejandro Romualdo, de Carlos Araníbar, y yo también he gozado de esa amistad hasta el final, ¿no? Era más que suficiente llevarle una buena botella de vino tinto y pasar una linda, preciosa y provechosa tertulia con Washington. Y bueno, lo sorprende la muerte en el 2003, trabajando hasta el final. El 6 de septiembre de 2003, Washington Delgado falleció en Lima, a los 75 años de edad, víctima de un derrame cerebral. Llegaba a su fin una fructífera vida de enorme importancia para la cultura y las letras peruanas. Quizás uno de los homenajes sea la edición o reedición también de unos tomos que los has tenido. Tú has tenido el privilegio, bueno, y el orgullo también, me imagino, de reunirlos y volverlos a... Yo estoy sumamente agradecido a la Universidad de Lima cuando presenté el proyecto de reeditar
revisar la obra de Washington, yo pensé que íbamos a publicar solamente 2 tomos, pero esos trabajos de investigación que uno va por una troncal y de pronto empieza a ramificarse y empiezas a descubrir, o son cosas que tenías conocimiento y no lo tenías muy bien organizada, empiezo a descubrir que la figura de Washington Delgado tiene una dimensión mayor de la que había previsto inicialmente. Entonces al primer tomo de poesía se suma el segundo tomo, que es la obra periodística. Al segundo tomo agregamos el tercer tomo, que son las tesis, y luego los estudios sobre literatura republicana y literatura colonial, y de esa manera cubrimos todos estos aspectos de su fructífera vida intelectual. Esa es la imagen que se me ha quedado, ¿no? La de una persona buena que no hace daño a los demás, ¿no? Y que tiene principios éticos, digamos, que no proclama, pero que cumple rigurosamente. Machado dice: soy un hombre bueno. Se define a sí mismo como un hombre bueno, y creo que eso es lo que le conviene a Washington Delgado, porque eso abarca no solo la literatura, sino que abarca las relaciones personales con todas las personas, que es dar sin esperar nada a cambio. Eso. La persona más buena que yo he conocido, de todas. Yo construyo mi país con palabras. Digo cielo cuando miro el cielo. Digo luz, agua, corazón, y lo demás ignoro. El silencio es profundo, pero amo las alturas. Hombres son y mujeres los que alumbran mis ojos, y mi voz está en ellos como el aire en que viven. No me importa la muerte si es justo mi combate. Por el amor, no por el odio he de sobrevivir. Yo canto en las matanzas, yo bailo junto al fuego, yo construyo mi país con palabras. Aunque sin duda era un auténtico maestro, para la gente de mi generación fue más bien una suerte de hermano mayor, sabio y generoso, que apenas se le escuchaba y conocía, despertaba afecto y simpatía humana. Estas palabras fueron escritas por el escritor Miguel Gutiérrez en un homenaje a Washington Delgado en la revista Libros y Artes de la Biblioteca Nacional del Perú. El año 2003, cuando falleció el poeta, y nos hablan de un hombre que dejó huella en la literatura peruana y también en la gente que lo conoció y que lo recuerda como un gran intelectual y un hombre bueno. Nos vemos en la próxima.